Ahí la tiene a Mariana. Sí. No, no la veo. Ahí está. Y corta eso. Ahora sí te veo bien, Mariana. ¿Me escuchás bien? Yo sí creo que todos los que están en YouTube también. Me alegra mucho, me alegra que todos los que ya se sumaron estén pendientes un poco de lo que podamos charlar hoy. La verdad que va a ser muy, pero muy interesante poder compartir experiencias tan importantes como la que han desarrollado. Bueno, de paso las voy presentando. Va a estar con nosotros primero Mariana Maggio, que es doctora en educación de la Universidad de Buenos Aires, directora de la maestría en tecnologías educativas, así que para nosotros es un honor y es un lujo contar con tu presencia, Mariana, en momentos en los que tenemos que hablar tanto, pero tanto, no solo de la pandemia, del coronavirus, sino también de algo que nos preocupa y es una preocupación en común de todos nosotros, que es la educación. Me parece que va a ser muy interesante poder charlar de esto. Va a estar también con nosotros María Laura Méndez en un ratito nada más, después que charlemos con Mariana. María Laura es antropóloga, es doctora en educación de la UNER, y bueno, es una persona muy querida porque ha trabajado mucho con nosotros en Santa Fe y apreciamos su formación, su forma de transmitir, su trabajo permanente junto a los docentes. Nos gusta mucho que hoy esté compartiendo con nosotros. Bueno, le hemos puesto un nombre a esta charla muy ambicioso, Mariana, como habrás visto, que es la educación post-pandemia, abrir las aulas y cerrar las brechas. Lo veníamos pensando ya desde hace tiempo, cómo abordar esta problemática. De paso les decimos a todos los que nos están participando desde YouTube que van a poder interaccionar con nosotros, que vamos a recibir todas sus propuestas, ya les vamos a hacer llegar diversos links para hacer preguntas. En realidad pensé esta conversación con muchas preguntas, ¿no? Porque creo que hoy lo que más tenemos es la pospandemia. Por ahí escuchamos a algunos pensadores actuales, algunas personas que vienen trabajando mucho en pensar el mundo desde la filosofía, la antropología, las diversas disciplinas que se dedican a pensarlo, y escuchamos, por ejemplo, a Walden Bello decir que las grandes desgracias que ha padecido la humanidad, como las guerras mundiales públicas. ¿Hubiera sido mejor tenerlo hecho desde antes de la pandemia? Bueno, sin duda. Ojalá hubiéramos tenido una planificación, una práctica, una trayectoria, una reglamentación para el trabajo docente. Ojalá hubiéramos tenido todo eso antes, porque esto nos ha generado obviamente nuevos dolores de cabeza que se sumaron a los dolores enormes del tránsito mismo de la pandemia. O sea que realmente ojalá hubiéramos tenido esto hecho con anterioridad. Pero como decía, hubo resistencias, no pudimos lograrlo con anticipación. Es el momento de pensarlo y de trabajar para construirlo. Obviamente creemos que la educación en la virtualidad es la educación del presente, pero también es la educación del futuro. Tenemos que seguir trabajando en esas prácticas y por eso nos parece importante desde Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe, presentarles hoy
la ley de educación virtual que acabamos de ingresar esta mañana en la Cámara de Diputados. Así que es nuevita, recién ingresa en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que ahora comienza un camino de debate, un camino de comisiones, un camino de consultas, donde queremos que todos los que nos están escuchando y muchos más se sumen. Vamos a hacerles llegar la forma para que nos la lean, por supuesto, la tengan a disposición y a partir de allí nos hagan llegar sus propuestas, así que va a ser muy interesante y muy importante eso. Y por supuesto también dejar planteado que no es algo que comenzamos desde cero, o sea, no es que ahora por esta circunstancia tan particular en el mundo empezamos a pensar en educación virtual. Esto viene desde hace muchísimos años y particularmente en Santa Fe tiene bases, creo yo, bastante sólidas como para tomarlas, como para abordarlas. Por supuesto, esta presentación de esta ley de educación virtual está basada en la opinión de especialistas como los que hoy nos acompañan, como Mariana, como María Laura. Vuelvo a agradecerle su valiosísimo aporte. También basada en múltiples antecedentes de formación docente, de experiencias, de carreras universitarias que se vienen desarrollando en este sentido, de las propias prácticas docentes, que ya una vez formados comenzaron a utilizar estas herramientas. Basadas en Santa Fe también en un plan pensado y estructurado para la virtualidad. Ustedes saben que tenemos una escuela de educación media para adultos, el EMPA 1330, Rosita Siperovich, del plan Vuelvo a Estudiar Virtual, que tiene en estos momentos cursando con su normalidad, pero cursando 5.000 estudiantes, nada más y nada menos que 5.000 estudiantes cursando en estos momentos. Y además tiene más de 1.100 egresados, o sea que realmente es muy, pero muy importante lo que se viene desarrollando a través del EMPA 1330. Tenemos también en Santa Fe una plataforma pública de software libre del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que contiene un campus virtual, que contiene formación docente, una libreta digital y que contiene también un legajo docente, que muchos de los docentes que nos están escuchando seguramente la conocen y trabajan en ella diariamente con nosotros. Decíamos que esta ley que nos interesa tanto presentar ahora también está basada en múltiples interacciones que nos parecen importantes, interacciones con los gobiernos locales, con los equipos territoriales de los distintos ministerios, con los gobiernos nacionales. Nos parece muy importante que se esté pensando otra vez en fortalecer el Conectar Igualdad, por ejemplo, ¿no? Nos parece importante ese trabajo y esa interacción y ese trabajo conjunto. Las aulas digitales también fueron una experiencia muy interesante. Hablando, por supuesto, de lo que pasa en otros países del mundo, algo muy cercano que tenemos, el Plan Ceibal de Uruguay, sin duda también es otra experiencia a valorar. Por eso decía que no empezamos de cero, no partimos empezar una ley de educación virtual sin tener todos estos antecedentes, estas prácticas, estos conocimientos disponibles y hasta estas plataformas públicas de software libre disponibles para utilizar. Entonces, ¿en qué pensamos cuando pensamos en esta ley de educación virtual? Primero, en la protección de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Eso ha sido la base de nuestro trabajo y creemos que esas trayectorias completas y de calidad de las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo son muy importantes y tenemos que seguir protegiéndolas y cuidándolas.
Sin duda vimos en este periodo cosas que nos dolieron mucho, abandono de estudiantes, una profundización de la brecha digital, una profundización de las desigualdades socioeducativas, bueno, situaciones que evidentemente se han agudizado en estos meses y en la pospandemia vamos a tener que retomar y retomar con muchísima fuerza. Y que si bien, como dice Francesco Tonucci, la casa también puede ser un laboratorio y hay muchísimas cosas que se pueden hacer vinculadas a la educación y participativas y con las familias y con toda una comunidad de aprendizaje que puede estar activa. También sabemos que no todos los hogares tienen esa posibilidad. No todos los hogares tienen esa posibilidad. Entonces, ideas que son muy interesantes para trabajar con algunos sectores sociales no son tan fáciles en los estudiantes y los hogares más vulnerados de la República Argentina. ¿Qué proponemos entonces? ¿Qué proponemos en esta ley que hoy estamos presentando? Dos cosas centrales: que la educación virtual sea una opción pedagógica y didáctica que de manera sistematizada, institucionalizada, pueda contribuir y aportar a la educación presencial, fuertemente, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Y también tenemos que pensar y tenemos que poner en práctica que pueda haber trayectos de formación completos, planes de estudio completos que puedan ser desarrollados a través de la virtualidad. Por supuesto que en las situaciones que así lo ameriten, sabemos que hay diferencias muy importantes entre los más chiquitos, los adolescentes, los adultos. Todas las situaciones son para considerar, pero ¿por qué no animamos a pensar en estos trayectos completos como los del EMPA 1330? Por supuesto, basados en la Ley Nacional de Educación, basado en la actual y en las posibles modificaciones que puedan surgir, que seguramente van a surgir también a partir de esta realidad, y pensando siempre en la educación como un derecho universal. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? La educación como derecho universal y como la madre de muchos otros derechos, porque sabemos que también la educación habilita muchos otros derechos. Pensando en los docentes, hay muchas cosas para pensar en los docentes en esta etapa y en la etapa futura. La formación en servicio, las condiciones de trabajo decente, el establecimiento de límites horarios, garantizar la asistencia de referentes tecnológicos en muchas cosas, en el desarrollo de contenidos digitales, pero también en la práctica cotidiana. Los docentes necesitan acompañamiento, necesitan mucho acompañamiento, no solo en este periodo, sino por las grandes transformaciones a las que vamos a asistir. No nos olvidemos tampoco que hay una gran inequidad de género. Las mujeres ocupándonos del cuidado, teniendo tareas superpuestas, del cuidado de nuestros hogares, del trabajo doméstico, una sobrecarga laboral muy importante en estos momentos, sobre todo en las espaldas de las mujeres. Y por supuesto, todo lo que signifique condición laboral, abordarla en el ámbito paritario. Esto también está en nuestra propuesta de ley de educación. Pensando en todo el sistema, plataforma educativa, como decía, pública, de software libre, conectividad de licencia libre y gratuita, provisión de dispositivos digitales a docentes y estudiantes, y aprovechar también, ¿por qué no?, todo este esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo para impulsar algunas cosas que hace años queremos impulsar. La incorporación de la interdisciplina, el enseñar y aprender a partir de situaciones problemáticas y de acontecimientos, el trabajar en contextos, el construir con nuestros estudiantes. Nos parece que sería muy interesante aprovechar todo esto, y esto también está en la ley, para estas transformaciones que necesitamos.
En síntesis, y ya para cerrar y dejar a nuestras queridas especialistas, ahí se sumó María Laura Méndez. María Laura, te quiero muchísimo y te mando un abrazo virtual. Gracias, igualmente. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha bien, María Laura, no hay problema. Bueno, en definitiva, promover, planificar, acompañar los aprendizajes en entornos virtuales, contribuyendo al desarrollo de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes como sujetos de derecho, que es lo que referíamos recién, como sujetos de derecho, como protagonistas activos de su propio desarrollo, de su propio proyecto de vida individual y colectivo, un proyecto que deberá ensamblarse entre todos en la pospandemia, ¿no? Porque deberemos construir ese proyecto de vida y ese mundo pospandemia. Pero como decíamos al principio, dependerá de nosotros el rumbo y el camino que recorran esas nuevas circunstancias. Sin duda, un mundo más justo, más vivible, más amigable para cada uno y para el conjunto. Y creo que desde la educación ese es el aporte significativo que podemos hacer, porque las y los educadores siempre pensamos en que podemos transformar el mundo y construir un mundo mucho más justo. Así que un poco esta introducción para dejarle lugar ya a Mariana para que nos comente cómo ve esto, qué piensa del hoy y de la pospandemia y cómo ve a la educación en la virtualidad. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, Claudia. Hola, María Laura. Es un gusto estar acompañándote, Claudia, en este momento tan especial, en esta coyuntura tan especial, y celebro que desde este rol que te toca hoy, sigas construyendo ese futuro que necesitamos, que soñamos, después de haber hecho tanto por el sistema educativo y haber inspirado a tanta gente entre las que me incluyo. Entonces, te agradezco este momento y te agradezco muchísimo la invitación. Yo tenía algunas ideas para compartir con ustedes que por supuesto se fueron desarmando a medida que escuchaba tus preguntas, porque decía, bueno, podría empezar a dialogar con esas preguntas, pero voy a hacer un poquito de historia para contarles que yo me dedico a la tecnología educativa porque fue la mejor maestra que alguien puede tener, que fue Edith Litwin, que me llevó a Santa Fe. Conocí Santa Fe gracias a Edith y bueno, a proyectos que en su momento llevamos adelante en la Universidad del Litoral. Y cuando conocí a Edith, inmediatamente, estaba todavía en la facultad, fue mi modelo para decir, esto es lo que yo quiero ser, a esto me quiero dedicar, a lo que sea que ella haga, ¿no? Y ella dirigía el programa UBA 21, que yo les estoy hablando del año 87, 88, el programa estaba recién creado. UBA 21 es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Y Edith inmediatamente me invitó a acompañarla trabajando en el programa UBA 21. Ese fue prácticamente mi primer trabajo como tecnóloga educativa. ¿Y por qué elijo empezar por acá? Porque la razón por la cual se hacía en ese momento, estamos hablando del siglo pasado, educación a distancia en la universidad, es porque era más justo, porque era una condición de democratización del acceso al nivel superior, porque esto daba chance de ir a la universidad a las personas que por diferentes razones no podían asistir regularmente a clase. Entonces, cuando uno piensa en la educación a distancia del siglo pasado, piensa en esa matriz, piensa en los programas de alfabetización por radio, piensa en los programas de televisión para la escuela secundaria, como existieron desde hace tanto tiempo en México y siguen existiendo en muchos de nuestros países. Piensa en la educación a distancia en el nivel superior. Se da cuenta que todos esos antecedentes que vos nombraste remiten a hace varias décadas, pero están siempre marcados
por un sentido, y es un sentido que tiene que ver con la inclusión, es un sentido que tiene que ver con la democratización. Y son programas que se han implementado en todos los niveles del sistema. El rol de la educación a distancia, por ejemplo, en la educación de adultos en Latinoamérica, fue totalmente clave. Claro que les estoy hablando de un mundo en el que no había internet, ¿sí? Estamos hablando de programas que usaban la radio, que usaban la televisión, los materiales impresos, casi les diría, bueno, por supuesto, tutorías presenciales cuando esto se podía hacer. En el caso de la radio, en muchos casos se usaban las radios, las emisoras de radio pública, también los esfuerzos de las cooperativas en materia de las radios, siempre pensando en una construcción de una fuerte matriz social y democratizadora. Y eso para mí es como el momento fundante de la educación a distancia. Por supuesto, nos tocó vivir el cambio de siglo y la irrupción de Internet. Y yo a lo largo de estos 30 años que hace que me dedico a la tecnología educativa, tuve oportunidad en diferentes momentos de ir haciendo investigación ya no solo sobre los programas de educación a distancia, sino también sobre las prácticas de la enseñanza presencial que con la puesta a disposición de Internet, primero a través, por ejemplo, de laboratorios en las universidades o de laboratorios en las escuelas, estoy hablando, bueno, después el fenómeno de los locutorios, todavía no teníamos estos teléfonos celulares que tenemos ahora, estamos hablando de, les diría, de finales de la década del 90 y del cambio de siglo. Nosotros empezamos a mirar con Karina León cuáles eran esos docentes buenos, que sabíamos que eran buenos, que abrazaban la tecnología y la ponían en sus prácticas de la enseñanza. Y ahí fui construyendo una noción que denominé de inclusión genuina. La inclusión genuina, podríamos decir que primero se la arranqué a los docentes universitarios que a finales de la década del 90 eran los que decían yo, no puedo enseñar si no me dan el laboratorio, no puedo hacerlo. Y les preguntamos, pero bueno, ¿por qué tanta desesperación por dar clase con Internet? Y los docentes empezaron a decir, porque están cambiando los modos en que se construye el conocimiento, porque no se construye el conocimiento matemático como se construía antes de Internet, porque no se construye el conocimiento en geografía como se construía antes. Y ahí empecé a decir, la inclusión genuina tiene un sentido epistemológico. Las tecnologías de la información y la comunicación, lo advertimos en ese momento, capturan la trama de la construcción del conocimiento disciplinar. Y si esto es así, vos no podés enseñar haciendo de cuenta que nada de esto sucede, porque estarías como enseñando con formas que corresponden al pasado. Ya hacia la década de 2010, y con la preocupación, con esto instalado en la sociedad, las políticas advirtieron la necesidad de llevar adelante programas de acceso, y por supuesto nuestro referente en Argentina es el programa Conectar Igualdad, que favoreció a las escuelas secundarias, a las escuelas especiales, de educación especial, a los institutos de formación docente. Nosotros empezamos a hacer también investigación sobre aquellos docentes que cuando llegaban las computadoras decían, yo las necesito, en mi año primero, las vamos a usar acá, vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Y ahí la inclusión genuina fue tomando otro carácter, un carácter de reconocimiento social y cultural. Estos docentes, los pioneros, podríamos llamarlos, decían, tengo que generar una propuesta que incluya las NET, que así decían, porque esto es la condición de inclusión de mis chicos y de mis chicas en los niveles superiores del sistema educativo, en el mundo del trabajo. ¿Cómo van a ir a trabajar si en la secundaria nunca les dimos formación que tuviera que ver, por ejemplo, con la alfabetización digital? O si no, reconocen modos de hacer, por ejemplo, colaborativos, que tienen que ver con los nuevos modos y con las formas en que van a necesitar lidiar para poder insertarse plenamente en la sociedad.
Entonces acá la inclusión genuina, que tenía un carácter para mí epistemológico, empieza a tener un carácter social. Claro, en eso estábamos cuando los programas empezaron a cortarse en algún punto. Se estaba empezando a construir una trama distinta. Nosotras en su momento denominamos una trama, una incipiente didáctica del modelo 1 a 1, que bueno, cuando se cortan los programas empieza a llevarnos como un paso atrás, les diría. En el interín de esta historia, fíjense que arranqué en el año 80 y pico y estoy llegando ya prácticamente a este momento, aparecieron los teléfonos celulares inteligentes. Y a mí me parece muy interesante en el último tiempo el análisis de Alessandro Barico en un libro que se llama The Game, que súper recomiendo, acá veo que María Laura lo conoce. Don Barico dice, no estamos viviendo, lo dice antes de la pandemia, quiero aclarar, lo escribió antes de la pandemia. Y hasta te diría que ayuda a entender la pandemia. Dice, no estamos viviendo una revolución tecnológica, estamos viviendo una revolución mental. Barico dice, el mundo que vivimos, lo que llamamos la realidad, tiene una doble fuerza motriz. Una que pasa por la matriz de lo físico, de lo presencial, de nuestras escuelas que están en edificios, y otra que pasa por lo virtual. De nuevo, esto está escrito antes de la pandemia. Barico dice lo físico y lo virtual, el mundo y el ultramundo. Todo eso compone la realidad. Ahora, fíjense, yo creo que la pandemia cae como, ¿cómo les diría? En la escena de esa doble fuerza motriz. Y yo digo, nos dejaron como volcados del ultramundo. Pero ¿qué nos está pasando en este momento? Y ahí quiero ir a este momento. Lo que nos está pasando es, primero, que reconocemos en el marco de la pandemia y desde el distanciamiento social obligatorio, que tenemos deudas serias. Y por eso, Claudia, yo celebro tanto este proyecto que presentás. Primero, tenemos deudas de conectividad, tenemos deudas de dispositivos, tenemos deudas en términos de lo que nos cuesta la conectividad, ¿sí? Y entonces digo, también el Ministerio de Educación Nacional está trabajando, pensando en plataformas que puedan contar con navegabilidad gratuita, como lo expresaba ayer el ministro, o los portales educativos no consumen datos. Hay como toda una escena que así se está trabajando con la urgencia de la pandemia, pero lo que muestra es que en un mundo que mutó, nosotros tenemos deudas. Y esas deudas son críticas porque no nos permiten garantizar un derecho, que es el derecho a la educación. Si uno sigue como la pista, y por eso hice toda esta historia, de las dificultades que existen desde siempre para asistir regularmente a clase. Nuestros chicos sin pandemia también tienen dificultades para asistir regularmente a clase, ¿sí? Y por eso tenemos los problemas que tenemos, en los que tantos chicos se quedan afuera de la educación secundaria y de todos los niveles. Después, si seguimos la pista, cambiaron los modos en que se construye el conocimiento, cambiaron los saberes que se requieren para una inclusión social plena. La pregunta es, ¿cómo podríamos seguir enseñando igual? No podemos. Ahora, la pandemia nos acelera esto, pero nos pone en el escenario de la deuda, de las deudas que tenemos. Y vos, creo, desde lo que planteaste y desde la ley, o sea, lo que buscás es garantizar esto, ¿no? Los derechos que tenemos, los derechos que tienen nuestros estudiantes, que tienen las familias, que tenemos las y los docentes como trabajadores. Ahora bien, yo creo, y la pandemia está siendo bastante ilustrativa en este sentido, que incluso en las condiciones donde el acceso es posible, incluso en los lugares donde hay acceso y las prácticas de la práctica educativa se está manteniendo, hemos visto en estos días que eso no habla necesariamente de esa nueva trama pedagógico-didáctica de la que habla la ley. Tenemos el proyecto de ley,
Tenemos muchas persistencias en los modos de hacer que tienen que ver con las lógicas clásicas, desde una perspectiva didáctica. Yo tengo como un lema de estos días que es no al revoleo. Cuando los chicos o las chicas se quejan, no les hablaron y les mandaron 150 tareas para hacer de un día para otro, para 3 días, lo que vemos es la persistencia de un modelo enciclopedista, de un modelo aplicativo, de un modelo positivista, por decirlo rápido, que tenemos que cambiar. No estamos formando sujetos transformadores si estamos viendo la persistencia de estas lógicas. Por supuesto, hay muchísimos casos donde esto no pasa. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Bueno, Claudia, lo que planteabas y lo que plantea el proyecto de ley, que se captura la revolución mental en el plano de la práctica de la enseñanza para generar, digo, a veces en las aulas y a veces incluso en las redes, y a veces incluso en WhatsApp, y a veces a donde se puede, propuestas que son propuestas relevantes en una escena contemporánea donde nos estamos quedando sin respuestas para prácticamente todo lo que sabía. Estas son las que conectan con la realidad desde una perspectiva crítica, ubican a los estudiantes en el trabajo en colaboración, les permiten mirar este mundo para construir nuevos interrogantes, para pensar inserciones sociales, que sean transformadoras, porque, y acá, Claudia, probablemente esto sea como lo que más me importa decir, lo que vos planteás respecto de que nosotros podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar el mundo si las prácticas de enseñanza que hacemos son las prácticas de la enseñanza que en este contexto van a ser profundamente inclusivas y van a generar sujetos que puedan cambiar la realidad. Para eso tenemos que estar construyendo en la escuela originalmente, de nuevo, tenemos que tener una cultura colaborativa y solidaria, tenemos que ir a buscar las nuevas preguntas, tenemos que discutir los temas de agenda. Yo anoche hablaba con un grupo de directivos y directivas de San Martín. Y entonces me decían, bueno, pero el problema más serio lo tienen los profesores de ciencias duras, de matemática y de ciencias naturales. Y yo decía, mira, a ver, lo voy a poner en estos términos sencillos. Nunca tuviste mejor oportunidad en tu vida para enseñar biología que en este momento. Nunca tuviste mejor oportunidad, o sea, si hay un conocimiento que necesitamos poner en juego en estos días para entender todas las infografías, los cuadros matemáticos, las estadísticas que nos rodean, los estudios probabilísticos que nos rodean, lo que necesitamos es conocimiento matemático. ¿Cuál es el problema? Que vos sigas pensando que en este contexto tenés que enseñar ecuaciones de segundo grado, perdiendo el sentido de la realidad. Entonces, tal vez acá quiero tener como una mirada, si quieren, un poco más crítica. Creo que tenemos que garantizar los derechos, creo que es imprescindible que tengamos leyes como la que estás planteando, que hablan de la necesidad del acceso a dispositivos, a conexión de calidad, gratuita en la medida de lo posible, en la escuela y en el hogar, pero también esta es la condición para construir una trama pedagógico-didáctica que sea principalmente inclusiva. En un momento, Saskia Sassen también lo había anticipado, donde el capitalismo financiero, por definición, expulsa. Y con el momento crítico que estamos atravesando, con todos los problemas que vamos a tener en los próximos años, creo que lo que nos queda es incluir, retener. Y la educación virtual lo puede hacer sin duda. Nosotros tenemos, por ejemplo, digo, por mencionar una experiencia que es con adultos, pero que no quiero mencionarla, la maestría en tecnología educativa se implementa a distancia, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires. Es una maestría que retiene, es una maestría donde la experiencia para gente que trabaja, que tiene un montón de problemas, etcétera, siendo a distancia, es la mejor experiencia que puede tener, y nuestros estudiantes lo dicen. Esta es una experiencia más rica que la que tenían la presencial. ¿Pero por qué? Porque está concebida con una matriz pedagógico-didáctica
que fundamentalmente incluye y que fundamentalmente busca ser transformadora. No alcanza con las computadoras para que suceda la transformación. Y ahí vos pones una clave, me parece muy importante, Claudia, que tiene que ver con la formación docente. Tiene que ver, primero, yo querría poner un énfasis en la formación inicial. Digo, nuestros docentes de los institutos en este momento nuestros docentes en formación tienen que estar trabajando estas prácticas, ¿no? Y soñando ese futuro, desde hoy, desde el día que están en el instituto. Y además necesitamos generar un sistema de acompañamiento. Todos y todas las docentes que están dejando el alma en estos días para generar, haciendo su mejor esfuerzo, generando las mejores propuestas posibles, tienen que poder darse vuelta y hablar con alguien que los apoye desde una perspectiva especializada. Por supuesto, acá el componente solidario es enorme y la gente se está juntando para ayudarse, ¿no? Y eso también es parte del horizonte de la pandemia. Para cerrar, quiero de nuevo agradecer, de nuevo celebrar este momento y decir que creo que esto va a ser largo. Bifo, Franco Berardi en estos días se pregunta si esto en realidad es una mutación. Nosotros estamos diciendo cuando volvamos y tal vez no volvamos o no podamos volver a esa idea que tenemos de la vuelta. Entonces creo que tenemos que poder pensar en esos híbridos que menciona el proyecto, ¿no? Estoy hablando estos días de una pedagogía del ensamble. ¿Cómo vamos a constituirnos nosotros en ensamble, a la manera de las músicas y los músicos? ¿Cómo vamos a trabajar colectivamente para construir ese sueño que tenés y que tenemos? ¿Y cómo vamos a hacer prácticas que tengan sentido en el ensamble, juntando lo presencial y lo virtual de las maneras más originales que seamos capaces? Porque no queremos volver atrás en términos pedagógicos, no queremos pegar un salto al pasado, porque necesitamos cambiar el mundo, y para poder transformar este mundo, que no es justo y que necesitamos que sea justo, tenemos que generar propuestas de enseñanza que sean coherentes y que sean consistentes. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad que conceptos sumamente valiosos, propuestas sumamente valiosas que nos enfrentan, como decíamos antes, al presente y al futuro, ¿no? Pero nunca desde cero, recopilando toda esa historia maravillosa que hiciste de lo que fue siempre la educación a distancia y cómo lo podemos pensar. Sé que tenés otra actividad que está siendo muy demandada por estos días. Me quedo un ratito más para escuchar a María Laura. Me alegro muchísimo entonces que sigas compartiendo un ratito con nosotros. Así que, bueno, ya le damos la palabra a María Laura, que todos los docentes de Santa Fe al menos la conocen muchísimo y creo que por otros lares también la conocen muchísimo. Y la verdad, María Laura, que nos interesaba mucho tu mirada en estos momentos, ¿no? En estos momentos que estamos atravesando algo único en nuestras vidas, por lo menos que recordemos, y que por otro lado nos ponemos en el desafío de pensar la pospandemia. Y bueno, en ese contexto nosotros desde la legislatura presentamos una ley. Y creo que cada uno tiene que hacer su aporte para ver cómo pensamos todos juntos ese futuro que nos espera. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien, porque yo en realidad no me veo, pero ustedes me ven. Sí, perfecto. Porque hubo problemas de conexión. Bien. Primero y ante todo, por supuesto, Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Es un desafío para mí esta invitación por muchas razones, Una de ellas es porque, escuchando a Mariana, se me ocurrieron otras cosas de las que iba a decir, pero fundamentalmente porque hay un punto que me parece que tocó Mariana, no tocó Mariana, sino que realizó Mariana, que es otra cosa, que es esta cuestión que yo muchas veces he hablado con los docentes santafesinos y con otros, que es la pasión en lo que se hace, ¿no? Y indudablemente Mariana contagia la pasión.
por lo que hace, por lo que ha hecho, y eso, me parece que eso es lo importante. Y el otro día me lo dijo una alumna, virtual por supuesto, porque ahora no hay otra posibilidad, de grado de una universidad, donde me dice, mira, no se trata de que la clase, depende del profesor aburrido en la clase presencial, es muy aburrido en la clase virtual, ¿no? Esto me llevó a pensar, bueno, eso, si vuelve a estar otra vez presente la pasión, sea virtual o presencial. Y claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo con los cuerpos, sin la menor duda, ¿no? Yo soy una defensora de la escuela como territorio, ¿no? De la escuela como territorio, porque también tiene otras connotaciones, pero me parece que no podemos dejarlo solamente ahí. Este acontecimiento que significó la pandemia, en términos de lo que es un acontecimiento, o sea, que produce alguna manera diferente de la inflexión de una curva, ¿no? Ese acontecimiento que a partir de ahí son otras cosas, y me parece destacar dos cuestiones, ¿no? Esta inflexión que por primera vez se produce en la humanidad, porque no hubo otra pandemia global como esta, porque obviamente hay que incluirla en un momento de globalización, no hubo otra experiencia en la humanidad, es la primera vez. Tenemos, creo que de cualquier manera, por lo menos la suerte de poder pensar sobre esta experiencia y a lo mejor ayudar a que otros también piensen. Y este punto de inflexión que significa este acontecimiento puede indudablemente tener muchas formas de derivarse, no una sola, seguramente. Entonces, mientras la escuchaba Mariana, pensé dos cosas, ¿no? Una era que esto no había pensado decirlo, porque me quería referir a algunos puntos de la ley de los cuales me voy a referir de cualquier manera, que creo que hay que acentuar. Y una es que Guattari en el año 92 tuvo una entrevista a Félix Guattari, la última que dio porque después murió, en donde ya hablaba de la virtualidad. Obviamente en 92 recién es el momento que aparece Internet, él no conoció en realidad esta dispersión de Internet porque murió, pero anticipó una cuestión, que esta nueva tecnología en aquel entonces, hoy ya no es nueva, es esta cosa de que no sabemos ni siquiera nominarla, ¿no? Ya no es nueva, pero sin embargo es nueva, podía tener efectos para un lado o para el otro. Podía aumentar la desigualdad, la brecha, que de hecho lo puede hacer, o justamente si se trabajaba con disminuirla. Y me parece que ahí está en esta palabrita el con, ¿no? En hacerlo con otros, en esto que decía Mariana, si puede, ¿no? Si puede en realidad permitir otros lazos de solidaridad, puede permitir una transformación. De lo contrario, otra vez puede ser también un arma de exclusión. Y esto es lo que creo que en el ámbito de la educativo hay que tener especial cuidado, ¿no? Se me ocurría el otro día pensar que así como el programa es conectar igualdad, no dudo de la intención de conectar igualdad, sin duda, también puede desconectar desigualdades, ¿no? Paradójicamente también puede hacer esto si no hay una serie de un tejido social que lo sostenga y por otro lado también elementos tecnológicos que lo permitan, porque hay lugares, y hoy es en todo el país, pero sé muy bien en la provincia de Santa Fe, donde no pueden hacer los alumnos tareas virtuales porque no tienen los elementos y porque no hay plataforma que lo sostenga. Entonces los docentes van casa por casa llevando, y esto es un mérito impresionante que como siempre cae, como vos decías muy bien, ¿no? En esta, como decías vos, Claudia, esta cuestión que casualmente, como siempre, estas tareas superpuestas caen en las mujeres, ¿no? Porque de hecho tenemos tareas superpuestas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto parece que ha todavía aumentado el peso de estas tareas y el mérito de las mujeres, no porque lo hagan solamente las mujeres, porque también conozco docentes varones que están haciendo lo mismo, ¿no? Me refiero a algunas zonas, por supuesto, del país y también de la provincia de Santa Fe, porque no tienen posibilidad de conexión y porque además esta pandemia también puso en evidencia otras cuestiones. Parece que la pandemia es una especie de muestrario de los problemas, ¿no? Nos puso a la vista montones de problemas y ojalá nos sirva para no tener idealizaciones, ¿no? Me refiero a, bueno, sí, los chicos están en su casa, están bien en su hogar, bueno, hay casas de grandes conflictos, de hogares muy problemáticos, donde estar debe ser realmente casi insoportable, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es un síntoma social.
por eso me parece también importante que nos desconecte de los ideales. Cuando digo desconecte de los ideales es que podamos ver qué realidades estamos viendo, son de una gran complejidad, Y ahí hay un punto importante para pensar la educación en el sentido un poco que decías, Mariana, bueno, de cambiar un modo de pensamiento. Nuestro modelo educativo tiene que ver con estos ideales de la modernidad, que yo denomino siempre modernidad colonial, capitalista, porque no se pueden no unir estos términos, y es la cuestión de pensar que es tan complejo el mundo actual, y el que tal vez venga más complejo todavía, no lo sabemos, que hay que permanentemente preparar a los niños, adolescentes y jóvenes a poder más o menos habitar este mundo. Es simplemente, bueno, elegimos esta tarea educativa, es lo que tenemos que hacer. Es una tarea ética, fundamentalmente, y de gran compromiso social, político y ético. Y si no se puede hacer, y hay que hacer otra tarea, porque a esto no se puede renunciar en todos los niveles educativos, porque uno justamente nunca sabe lo que hace cuando está transmitiendo lo que fuere, ¿no? Cuando está transmitiendo lo que fuere. La pasión se transmite en la biología, en la química, en las matemáticas y en lo que fuere, no interesa qué. Es eso, bueno, y ahí está el compromiso ético, porque no hay otra institución que lo haga. Entonces a mí me pareció muy importante en este momento entender una ley. ¿Por qué? Porque esta tarea hay que regularla, porque si no parece que se hiciera como al margen. La pandemia nos puso frente a esto, no porque no existan hace mucho tiempo, como decía Mariana, programas que se están ocupando de esto, pero hoy esta tarea está generalizada y lo que vemos es que efectivamente no hubo, ¿no? Una preparación para esto. Y vemos improvisaciones en todos los niveles y efectos que producen en los chicos, entendiendo que hay acá un gran desnivel. Primero, un desnivel en conexión, porque la conexión no es igual para todos. Es más, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires, sabrá Mariana que hay momentos en algunas zonas que no hay internet. Bueno, esto pasa en plena ciudad de Buenos Aires, en barrios no marginales de Buenos Aires, ¿no? O sea, contamos con esto es una deficiencia. Y por otro lado, hay un déficit en la preparación de los docentes, en la formación docente, en la cual no está pensado esto como un problema. Y hoy fue un acontecimiento, apareció y hubo que empezar a hacer algo con esto. Hay mucha improvisación que obviamente la sufren los estudiantes de todos los niveles, es lo que vos decías, agobiados por tareas, cuando se podría hacer de otra forma. Y acá hay un tema que yo querría especialmente señalar, ¿no? Esa otra forma que vos decís, otra forma pedagógico-didáctica, no significa ni simplificar la transmisión, ni significa reducirla, ni significa descomplejizarla. Al contrario, tiene que ser mucho más compleja, porque es más fácil a un profesor de matemáticas enseñar, como enseñó siempre, las ecuaciones de segundo grado, que ponerse a pensar cómo aplico las matemáticas para este momento, que prácticamente casi no lo podemos pensar sin matemáticas, ¿no? Sin matemáticas es simplemente una proporción estadística, cómo leemos un cuadro estadístico. Y todo esto nos pone frente, justamente, bueno, una cosa es enseñar las ecuaciones de segundo grado, que pueden ser apasionantes, a mí siempre me apasionaron, pueden ser apasionantes, pero si a esto no le agregamos justamente la posibilidad de lo que significa pensar de esa manera, y no van a servir para nada, que es lo que en general dicen en matemáticas, no me sirve para nada. Entonces, a mí me parece que una ley en este momento es muy importante porque le da soporte. Primero, soporte a la tarea que hacen los docentes y reconocimiento a la tarea que hacen los docentes. Y entender que esta tarea es un agregado a la tarea 2, así como está ahora, ¿no? Lo estoy diciendo en términos de pandemia. Es un agregado, no estaba pensado. Ahora, y la tarea es mayor, sin la menor duda, porque por supuesto se le suman otras tareas, ¿no? Que tiene que ver con el tener que estar fuera del ámbito de trabajo y en su casa. Pero me parece que es importante garantizar, es un marco legal, ¿no? Por eso se necesita una ley, porque hay que garantizar esta codificación. Y hay que pensar que no podíamos antes tampoco, pero ahora se hace evidente, no podemos pensar hoy una educación
que no sea, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que no tenga algún espacio de virtualidad, sin que yo descarte la importancia de la presencialidad, porque la importancia del contacto de los cuerpos es muy especial. Extrañamos todos eso, ¿no? Extrañamos el encuentro. Por suerte nos podemos encontrar virtualmente, por suerte nos podemos ver virtualmente, pero no es lo mismo, no es lo mismo que el abrazo, ¿no? Y para los chicos en general, en cualquier nivel, pero sobre todo en este caso para la escuela primaria me refiero, ¿no? Y la secundaria, entonces, es tan importante tener otro territorio que no sea su casa, y la escuela es otro territorio que le da otras experiencias existenciales, otro territorio, le produce, le construye otro territorio existencial en donde existen otros códigos que tiene que empezar a aprender, que a veces serán conflictivos, que a veces le producirán problemas, y eso es lo que uno tiene que aprender a resolver. La escuela no es solamente la transmisión de los contenidos, cualquiera fuera la disciplina en que lo haga, sino el otro gran aprendizaje que es el contacto con los otros, con los pares, el contacto con quienes ejercen autoridad, a veces abusiva. Todo esto es una experiencia que se logra en la escuela. Tanto es así que efectivamente todos tenemos algún recuerdo de la escuela, que a lo mejor no pasa tanto por lo que nos enseñaron, que obviamente eso tuvo efectos por otros lugares, por nuestras trayectorias, ¿no? Pero no pasa solo por eso, pasa porque se recuerda a un compañero, porque se recuerda un patio. Y esto no es innegociable en ese sentido, por lo menos en esta organización social, en otra haremos otra, ¿no? Y esto es importante señalar, porque siempre aparece la escuela, evidentemente fue una creación de la modernidad, la escuela como la conocemos, pero cualquier campo social tiene un espacio de aprendizaje, porque hay una etapa en nuestro modo de existencia que necesitamos un aprendizaje sistemático y por lo tanto una transmisión sistemática. Entonces, no abandonar esta transmisión sistemática, por eso yo digo que es muy importante no simplificar. He escuchado a mucha gente que incluso en las universidades fundamentalmente dice, bueno, pero que hay que disminuir los contenidos. No hay que disminuir. No, hay que tratar de que la transmisión de esos contenidos no sea igual, pero no solo por lo virtual, sino porque hay que replantearse permanentemente desde qué perspectiva yo transmito este contenido. Bueno, entonces, hoy se pone en evidencia, pero lo que se pone en evidencia es un síntoma anterior. Es un síntoma anterior. Me parece que esto también es importante. Por eso digo, la epidemia la pandemia es una especie de vidriera. Chao, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Mil disculpas, María Laura. Un placer escucharte. Mil disculpas. Gracias. Gracias a vos. También fue un placer escucharte, ya lo creo. Chao. Bueno, me parece que eso es importante, ¿no? Pensar la experiencia de la escuela no es solo la experiencia cognitiva, es mucho más amplio. Entonces, ahí hay un problema con la virtualidad cuando se cree que esto es un tema técnico, entonces que la virtualidad se trata solamente de transmisión de contenidos. Los chicos muy chiquitos hoy, los que pueden, por supuesto, que acá está la brecha y acá está el tema bastante complicado, ¿no? También tienen reuniones con sus amigos, como tenemos nosotros por Zoom o con los familiares, como podamos. Esto es una experiencia nueva, pero que da lugar a cómo necesitan el contacto con sus pares, en este caso, por supuesto, ¿no? Que es el gran aprendizaje de la escuela, y esto es la escuela presencial, sin duda, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que sí, efectivamente, tiene que haber varias cuestiones que no se pueden descartar, que tiene que haber una suplementación entre lo presencial y lo virtual. ¿Por qué? Porque hoy los chicos necesitan esta herramienta, como decía Mariana, la necesitan porque es una herramienta que está presente en este extraño planeta en el que vivimos. Digo extraño porque nos parecía muy familiar, pero no lo es. Y bueno, necesitan herramientas. Cuantas más herramientas le pueda dar la escuela, más posibilidades va a tener de insertarse en este complejo mundo, donde es tan difícil, aunque sea, discriminar la información, ¿no? Y es algo que yo he repetido muchas veces, pero que ahora también quiero volver a repetir. Hay una diferencia entre la información, el conocimiento y el pensamiento.
acá hay que volverlo a pensar. Pero yo no creo que no se pueda practicar pensamientos de la virtualidad. No, también se puede, pero hay que tenerlo presente, sea en la presencialidad o en la virtualidad. Hay mucha información, nosotros estamos realmente saturados de información, de algunas. ¿Cómo hacemos para hacer una discriminación de esta información? Bueno, a un chico hay que prepararlo hoy para eso, ¿no? Para poder más o menos tener algo de posibilidad de discriminar información, lo cual supone mayor cantidad de conocimiento, sin la menor duda, y la posibilidad de pensar, que es reflexionar. Pensar es reflexionar sobre ese conocimiento. ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus condiciones de producción? ¿Qué sabemos de estas condiciones de producción? ¿Qué efectuaciones va a tener este conocimiento? El pensamiento es un paso más que el conocimiento. El conocimiento solo nos sirve, obviamente. Se trata de hacer relaciones, pero además de eso se trata permanentemente de pensar condiciones de producción de ese conocimiento y efectos de ese conocimiento. Y esto lo da el pensamiento, no lo da ningún conocimiento en sí. Por lo tanto, yo de esta ley, lo más interesante, que todo me resultó interesante, ¿no? Pero hay un importante que es primero entender que es una especie de defensa, digamos, nuevamente, de la trayectoria educativa, ¿no? Por la que vos peleaste durante tu mandato como ministra, Claudia, ¿no? De respeto a la trayectoria educativa. Y no se puede negociar, digamos, ¿no? O sea, que no importa la modalidad, importa el respeto de la trayectoria educativa. Y si en algún momento tiene que ser virtual, bueno, que sea virtual, que se valore. Acá es como si dijéramos, tenemos que valorar esta contingencia. Hoy no tenemos más remedio que sea virtual. Bueno, valorar esta contingencia, valorarla en tanto nos aporte experiencia. Una cosa muy importante que me parece es la cuestión de garantizar la formación docente en la virtualidad. Pero garantizar la formación docente, yo diría, en todos los niveles de la formación docente, ¿no? Y fundamentalmente de quienes se forman para ser docentes. Porque hoy es una herramienta básica, pero además también es una herramienta que tienen los estudiantes, ¿no? O los alumnos chiquititos ya tienen esta herramienta. Entonces, es fundamental hacer una formación en torno a esto, siempre y cuando no sea una formación exclusiva para esto, exclusiva, en el sentido de que deje de lado lo otro. Yo creo que con la tecnología hay que hacer una especie de operación de disyunción inclusiva, no hay que decir o esto o lo otro, hay que decir esto y lo otro. O sea, sí, la educación presencial y también la educación virtual, y también cómo pensamos en términos de suplemento, ¿no? Creo que en eso tu proyecto es claro. Lo que yo entendí, Claudia, es que cuando se trata de estudios completos, tiene que ser con mayores. Estudios, no se puede pensar una escuela primaria completa, digamos, siendo destinada a los niños, ¿no? Esto tendrá que ser, bueno, ahí creo que la ley dice de 18 años en adelante, de alguna manera para ponerle un límite, pero es importante tener esto claro. No creo que pueda pensarse en educación virtual completa, en toda una trayectoria completa en los niños. Así que por eso digo, no es para decir esto o lo otro, sino el y. Otra cosa muy importante de la ley que yo quiero señalar es, como había dicho, la formación docente, pero además también el que haya acompañante de un referente tecnológico. Quienes no estamos formados en la tecnología y quienes encima además, ¿no? Por operación, estuvimos lejos de esta tecnología, ¿no? Porque nos vino encima la tecnología sin que la tuviéramos para nada presente, ¿no? Bueno, me parece que siempre necesitamos el referente tecnológico porque esto asegura la función y además porque como todo sistema tiene fallas y frente a la falla hay que tener alternativa, ¿no? Y esto no lo puede hacer el docente solo. Por eso lo que la ley establece, el acompañamiento del referente tecnológico, me parece muy importante. Yo quiero hacer una referencia porque Mariana me hizo acordar de una experiencia muy interesante, de esto que se llamaba educación a distancia. Hace muchos años, creo que fue en el 89, pero no puedo garantizarse, pero en el 90, pongamos en el 90,
hubo un proyecto muy interesante en el Ministerio de Educación de Nación, que era un bachillerato a distancia. Fue una experiencia extraordinaria, no había internet, no podíamos mandar como hoy las tareas, no podíamos vernos por alguna plataforma, todo eso no existía, sino que se habían hecho cuadernillos que iban a todo el país y que después nosotros tuvimos estas tutorías presenciales provincia por provincia. Fue una experiencia maravillosa que lamentablemente, como siempre en nuestro país, hay algún cambio político y se trunca la experiencia. Pero yo la recuerdo como una experiencia maravillosa, ¿no? Es que es a distancia, pero ahí es la distancia geográfica, ¿no? Hoy las distancias se acortaron y nosotros tenemos una experiencia en la provincia de Santa Fe que fue el de los concursos, que en los concursos utilizamos justamente estas relaciones mixtas, digamos, porque era presencial, pero también virtual. Hubo encuentros presenciales y encuentros virtuales. Y pudieron todos los docentes de la provincia de Santa Fe que se presentaron en el concurso tener acceso a todos los materiales que trabajamos, gracias, obviamente, a la virtualidad. Y esa virtualidad, y esto hay que señalar, no dejó de combinarse con instancias presenciales que espontáneamente se dieron, fundamentalmente en muchas escuelas también, pero en los institutos de formación docente, ¿no? Donde los docentes se reunían para ver el material y para trabajar el material. Bueno, me parece que es una experiencia que hay que aprovechar, que es una experiencia que fue muy rica, que atravesó toda la provincia y que tenía evidentemente, tiene, ¿no? Como esto que decía muy bien Mariana, como objetivo una inclusión genuina. Que me pareció muy interesante pensar esto, una inclusión genuina, pero para esta inclusión genuina tendremos que pensar de nuevo esto que planteaba al principio, que es trabajar para poder establecer otras nuevas construcciones de conocimiento. Y acá yo creo que tenemos una cuestión que digamos es en términos epistemológicos, y en general nuestros conocimientos y nuestra forma de transmisión tienen una epistemología que está basada en la epistemología moderno-colonial. Esto es una oportunidad para revisarlo también, ¿no? Y para pensar que se construye el conocimiento, aún se construye el conocimiento también virtualmente, por suerte, ¿no? Es como si dijéramos, este es un nuevo desafío para nuestra condición de existencia. Muchos que no somos, evidentemente, estamos muy lejos, ¿no? De poder tener dominio de la tecnología, muy lejos. Sin embargo, hemos podido, con esta experiencia de poco tiempo, 60 días, digamos, casi diría amigarnos con algunas cuestiones tecnológicas porque nos permiten otra forma de vinculación, ¿no? Me pareció interesante que, bueno, Mariana había traído esta cuestión de la doble lógica, que es lo que trabaja justamente Barico en su texto, que es un texto interesante porque hace la historia de cómo aparecieron estos sistemas, sin tener tan bien presente, ¿no? Por eso me parece bien que la cuestión de la ley establezca que esta plataforma tiene que ser una plataforma a la que tiene que tomarse, digamos, desde el ministerio, o sea, que esto sea público, ¿no? Porque si no, da lugar a los grandes negocios privados que no podemos dudar, ¿no? Barico lo muestra muy bien en su texto cómo se fueron concentrando estas empresas de una manera como se concentran todas las empresas en el capitalismo, pero bueno, pero finalmente ganaron, ¿no? Entonces, pensar necesariamente tiene que haber una plataforma que garantice esta inclusión genuina, ¿sí? Porque de lo contrario vamos a volver a producir desigualdad. Entonces, pero en la ley está contemplado, por supuesto, ¿no? Esto no va a ser inmediato, tiene un tiempo para poder producir. Si mientras tanto, me parece que lo más importante para los docentes, lo que tendremos que hacer mientras tanto, es pensar en otras formas de construcción del conocimiento, en la cual no sea, y vuelvo a repetirlo, no se trate de esto o aquello, sino se trate de esto y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, porque en este mundo complejo que van a tener que vivir las nuevas generaciones, y los que no somos nuevos hasta donde estemos, todas las certezas han caído.
ha caído. Ojalá aprovechemos esta pandemia para darnos cuenta de la caída de estas certezas y poder hacer otra construcción de conocimiento en cualquiera de las disciplinas y poder pensar esto que hablamos muchas veces, ¿no? Que es la transdisciplina, que nos alejemos de los cercos cognitivos, como dice Graciela Frigerio, y que podamos romper estos cercos, romper estas barreras y atravesar estas disciplinas. Hoy vemos que no hay ninguna disciplina que nos dé respuesta sobre este extraño bicho que recorre, y lo digo al propósito, lo de bicho, porque fue una palabra denostada, ¿no? Por habernos creído muy alejados de los bichos y no darnos cuenta que de última también somos otro bicho más, o sea, otra parte más de la naturaleza, ¿no? Bueno, con nuestras herramientas. Bueno, más o menos esto, y muchas gracias, Claudia, y es para seguir. Mil gracias, María Laura, como siempre, tan interesante y aportes tan, pero tan valiosos los que haces a nuestra provincia, a todos los docentes. Bueno, te cuento que están llegando cientos de mensajes. Bueno, contentos por muchas de las propuestas, leo solamente unos poquititos. La educación virtual es muy necesaria con acompañamiento de las tecnologías, fortalecer las trayectorias para que los planes de estudio desde lo virtual sean para todos y todas. La virtualidad para los institutos sería una solución formidable para seguir trabajando y seguir aportando. La capacitación en servicio a cargo de docentes idóneos, bueno, eso está planteado también en la ley, como vos lo viste ahora. El acompañamiento docente, los referentes tecnológicos, muy, muy valorados también. Las herramientas tecnológicas para docentes, alumnos, un plan de conectividad, bueno, un poco de decirles a todos que ahora en el chat ya tienen la ley para poder verla, para poder analizarla, para poder dialogar con ella y seguir haciendo aportes, porque yo les contaba al principio a todos los docentes y las docentes que, bueno, estamos en la etapa del debate en comisiones. La ingresamos esta mañana, o sea que es una primicia absoluta, la ingresamos a la Cámara esta mañana, y ahora comienza el aporte constructivo, positivo, el debate que ya tienen todos para seguir acompañándonos como siempre hicimos, ahora desde la Cámara de Diputados, y seguir construyendo en positivo para esa educación que todos queremos y ese mundo que al menos nosotros queremos. No diría todos, porque no me animo a globalizar y a generalizar tanto, pero sí somos muchos y somos más. Eso es lo importante. Somos más los que queremos un mundo mejor, así que un placer, María Laura. Un mundo más habitable, ¿no? Un mundo más habitable, donde no se desconozcan las tensiones, porque esto no va a desaparecer nunca, porque es parte de la vida, pero que sepamos habitar esas tensiones sin que se conviertan, ¿no?, en guerras, digamos, exactamente eso, en guerras, ¿no? En guerra, en pelea, en lucha, sino en la posibilidad de complementarse en lo que se pueda, ¿no? En este trabajar con. Así es. Bueno, mil gracias nuevamente. Ya nos vamos a ver personalmente. Vamos a volver a compartir un cafecito. Sí, un vinito también. Nos encanta compartir y charlar como nos gusta a todos los argentinos. Así que bueno, y un saludo muy, pero muy grande a todos los que nos acompañaron hoy, que la verdad que fueron muchísimos, muchísimos, y como siempre les agradecemos. Y estamos también trabajando con ustedes, con esto que dice María Laura, con otros, y en esta construcción colectiva que siempre nos ha motivado en la vida y nos va a seguir motivando. Así que seguimos estando. Un abrazo enorme, enorme, enorme a María Laura, a Mariana, que estuvo brillante también en todo lo que charló y comentó. Creo que fue muy, pero muy productivo para todos. Así que un abrazo enorme. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Chao, María Laura. Chao, chao a todos. Besos a todos. Chao.